El doctor Tiberio Torres Rodas es doctor en jurisprudencia, abogado por la Universidad de Cuenca, magíster en Derecho, mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Valencia y es docente titular de Derecho Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. El tema que traerá a colación el doctor el día de hoy es juicio contencioso tributario de reclamos por pago indebido o en exceso. Estimado doctor, un gusto volverlo a ver. Tiene el uso de la palabra para que pueda iniciar con su disertación. Muchísimas gracias. Permítame, en primer término, extender un saludo a Latin Juris y a quienes lo hacen aquí en el Ecuador, fundamentalmente a los colegas Fernando Guzniay, a quien también tengo el gusto de verlo, hace algún tiempo no lo había visto, y al colega Damián Armijos, promotor de esta iniciativa que comparto con la opinión del doctor Moreta, es en realidad plausible. Eh, el tema que hoy vamos a desarrollar es un tema que ciertamente ha generado alguna polémica en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones contencioso-tributarias, particularmente por las interpretaciones que se han venido dando en los distintos tribunales a lo largo del país respecto de cuándo procede o cuándo no procede la proposición de las acciones judiciales en materia de reclamaciones de pago indebido, de pago en exceso o reclamaciones incluso de lo debidamente pagado, dado que se presenta fundamentalmente una dificultad respecto del entendimiento de cuándo debe proponerse esta acción judicial bajo la figura de la acción directa que se encuentra prevista en el artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos. Para entrar un poco en el tema, yo quiero, en primer término, hacer un señalamiento respecto de la distinción necesaria que debemos hacer sobre los dos tipos de acciones judiciales que ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario podrían ventilarse en tratándose de asuntos relacionados con devoluciones de pago indebido, devoluciones de pago en exceso o devoluciones de tributos debidamente pagados. Y puesto que tenemos por una parte la posibilidad de accionar en esta materia o respecto de estos asuntos, aplicando la opción de la acción de impugnación, ya voy a referirme en qué casos procede ello, y también tenemos la posibilidad de proponerlo como acción directa, también voy a referirme a en qué casos procede aquello. Voy a hacer también una necesaria mención a qué es lo que debemos considerar desde el punto de vista tributario cuando estamos hablando de pagos de lo indebido, pagos excesivos o pagos de tributos debidos, puesto que en los tres supuestos es cuando procede la proposición de estas acciones. Para hacer un recordatorio muy sencillo y un poco resumiendo lo que dice el Código Tributario, estamos frente al pago en exceso en aquellos casos en los cuales, habiendo nacido la obligación tributaria, la misma ha sido satisfecha más allá de la cantidad que debía satisfacerse. Y si yo por un error, habiendo determinado que debo pagar $1,000 de tributo, realizo la cancelación de $1,100, evidentemente ese exceso puede ser pedida su devolución mediante la figura del pago en exceso. Recordemos que estamos frente a la figura del pago indebido en otros supuestos distintos que están específicamente señalados en el Código Tributario y que fundamentalmente apuntan a aquellos casos en los cuales un ciudadano realiza el pago de, entre comillas, permítanme decir esto, de un tributo, y cuando en realidad esa obligación tributaria no ha nacido, ya sea porque respecto de ese pago que se realizó el pago existiendo una exención legal frente a la situación por la que se pagó, o porque se trata de un tributo que no está legalmente establecido. Supongamos el caso de una persona que satisface un tributo antes de que se ha creado en la ley y que se ha establecido una vigencia diferida para que entre a regir, sin embargo de ello se ha pagado antes de su vigencia, o incluso aquellos en los cuales el pago ha sido satisfecho fuera de la medida de lo legal, es decir, se ha aplicado, por ejemplo, una tarifa distinta de la que debía aplicarse. Este último supuesto nos llevaría a una discusión también interesante que podría tratarse en otro tipo de foro respecto de qué similitud tiene este último supuesto del pago del tributo más allá de la medida de lo ilegal con lo que constituye el pago en exceso.
Hay quienes dicen, en el fondo, todo pago excesivo está comprendido dentro de uno de los supuestos del pago indebido, pero aquí no vamos a hacer esas consideraciones. Y finalmente, las acciones proceden también respecto de pretensiones de los ciudadanos para que las administraciones tributarias les reintegren valores de tributos debidamente pagados. ¿En qué caso puede un ciudadano pretender que la administración tributaria le pague un tributo que lo pagó de forma debida? Por ejemplo, cuando una persona que es de la tercera edad ha pagado el impuesto al valor agregado, la ley mismo establece la posibilidad de que ese impuesto al valor agregado le sea reintegrado a la persona de la tercera edad y puede solicitar su devolución. En ese caso estamos frente a un tributo que nació legalmente, que por nacer legalmente fue debidamente pagado, pero que luego la propia ley establece una figura para que sea restituido a quien lo pagó. Entonces, habiendo hecho este recordatorio inicial, ocurre que en cualquiera de los tres supuestos, ya sea que un ciudadano hubiese pagado los tributos de forma excesiva o los hubiese pagado indebidamente, o se trate de la recuperación de un tributo debidamente pagado, normalmente lo que los usuarios, lo que los ciudadanos hacen es acudir directamente a la administración tributaria, proponerle una solicitud de devolución de tributo cuando se trata de tributos debidos o de pagos en exceso, o propone reclamos administrativos para intentar la recuperación de lo pagado indebidamente. Pero asimismo hay ocasiones en las que la administración tributaria niega totalmente o niega parcialmente esas solicitudes, casos en los cuales puede verse en la necesidad de accionar judicialmente el administrado. Perdón. Y ahora sí, voy a entrar ya en materia de las figuras procesales, contencioso-tributarias, respecto de esta pretensión de los administrados de obtener la devolución de los tributos. Y empecé yo mi intervención diciendo que hay que hacer una necesaria separación o una necesaria distinción de las figuras por las cuales judicialmente se puede llevar a efecto una acción tendiente a la recuperación de esos tributos. Por una parte, decía yo, está la posibilidad de que se intente la devolución de lo indebidamente pagado, de lo excesivamente pagado o de los tributos debidamente pagados a través de la figura de la impugnación, es decir, aplicando la acción que está prevista en el artículo 320 del Código Orgánico General de Procesos. Y voy a referirme a esta primera posibilidad. Entonces, para que yo pueda proponer judicialmente o pretender judicialmente la devolución de sus tributos indebida, excesiva o debidamente pagados, debe haber existido previamente un trámite administrativo por el cual yo hubiese pretendido ya la recuperación de sus valores. Permítanme ejemplificar. Supongamos que yo, por equivocación, pagué un tributo respecto del cual yo tengo una exoneración. Una persona que tiene una exoneración del impuesto a la renta, por ejemplo, equivocadamente realiza la declaración y en lugar de que esa declaración sea solamente informativa, genera un valor a pagar y lo cancela. En ese caso estaría en el supuesto de que ha pagado un tributo indebidamente, puesto que al gozar él de exoneración tributaria no estaba en la obligación de pagarlo. Habiendo pagado el tributo, comparece ante la administración tributaria, propone la vía administrativa o ejerce el trámite administrativo pretendiendo la devolución de ese tributo indebidamente pagado y no obstante recibe de parte de la administración tributaria como respuesta una negativa, ya sea total o ya sea parcial, de esa pretensión. Frente a este acto administrativo resolutivo, frente a este acto administrativo que la administración tributaria lo ha emitido en ejercicio de su facultad resolutiva, que me ha sido desfavorable, puedo yo proponer una acción en la vía judicial oponiéndome precisamente a ese acto administrativo que me ha sido negativo. Téngase en cuenta que en este primer supuesto, cuando yo hablo de acción de impugnación, estoy hablando de supuestos de los que efectivamente están previstos en el artículo 320 del Código Orgánico General de Procesos y que si les damos una revisión a todos ellos, lo que pretenden este tipo de acciones de impugnación es precisamente
que el administrado se pueda oponer a una actuación administrativa que ya ha resuelto una pretensión suya que ha sido propuesta en la sede administrativa. En este caso, esta pretensión del administrado de que se le restituyan los tributos que fue presentada en sede administrativa ha recibido una respuesta desfavorable, ha recibido una respuesta negativa. Y es frente a este acto que le niega la pretensión, a este acto administrativo que niega su pretensión, que yo comparezco proponiendo una acción de impugnación. Es decir, me opongo directamente a ese pronunciamiento negativo de mi pretensión. En ese caso, nótese que se podría incluso decir que la razón misma de esta acción no es acudir ante el tribunal a pedir que el tribunal me restituya los valores de forma inicial. Inicialmente lo que yo hago es comparecer para oponerme a la resolución administrativa que fue negativa y evidentemente como consecuencia de esa oposición, en caso de resultar favorable la petición judicial, claro, la consecuencia será que el tribunal dispondrá la devolución de los tributos, pero eso más bien ya como un efecto de la acción ejercida, acción que, insisto, consistió en la oposición al acto administrativo ejercido por la administración tributaria en función o en ejercicio, permítanme la redundancia, de su facultad resolutiva. Respecto de este tipo de acciones judiciales, no se han presentado mayores inconvenientes en la práctica judicial tributaria en el país, es decir, ante la negativa de los órganos administrativos, comparecen los administrados, impugnan las resoluciones y estos procesos se ventilan normalmente como cualquier otro proceso en el cual el administrado lo que haga es oponerse a un acto administrativo tributario. En donde se han presentado más bien inconvenientes, en donde existe cierta discusión respecto de cuáles son las condiciones de procedibilidad para la proposición de las acciones, es respecto de aquellas acciones por las cuales el administrado sí persigue la devolución de los tributos y que lo hace amparado en la disposición constante en el artículo 321 del COGEP, cuando se establecen en esta norma las acciones directas que pueden proponerse. Y si ustedes me permiten, voy a hacer lectura de esta norma porque es estrictamente necesario que lo haga, porque del texto de la lectura del Código Tributario voy a realizar ciertos comentarios. Dice el Código Orgánico General de Procesos, artículo 321, acciones directas. Se pueden presentar acciones directas por pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado, cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria. Tengamos en cuenta que esta norma, a diferencia de la acción de impugnación, de la acción ordinaria, de la acción general o común de impugnación, en la cual el administrado comparece ante la función judicial a oponerse directamente a un acto resolutivo de la administración, a un acto administrativo resolutivo. En este caso de la acción directa, de la propia lectura que podemos hacer del artículo 321, nos salta a la vista ya que en primera instancia están nombradas o se dejan entrever el ejercicio de más de una de las facultades por parte de la administración tributaria. La norma dice, se pueden presentar acciones directas por pago indebido, en exceso o debidamente pagado, cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa, es decir, ya hay un ejercicio administrativo de la facultad resolutiva, pero continúa diciendo la norma que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de la obligación tributaria. Y esto nos ubica en una situación distinta. ¿Por qué distinta? Porque en este supuesto, cuando estamos frente a el ejercicio de las acciones directas para la devolución del pago de lo no debido, de lo pagado excesivamente o de lo debidamente pagado, si yo pretendo ejercer la acción directa, es necesario que la administración tributaria hubiese previamente ejercido su facultad determinadora de los tributos.
A eso hace referencia el Código General de Procesos cuando dice que esa resolución administrativa que existe debió haberse referido a un acto o a un reclamo, perdón, propuesto en contra de un acto de determinación de obligación tributaria. Permítanme ejemplificar. Yo no presenté mi declaración de impuesto a la renta, la administración tributaria detecta que yo no he cumplido con mi obligación de determinar mi impuesto a la renta y procede la administración tributaria a ejercer su facultad determinadora. Emite un acta de determinación. En esa acta de determinación establece una obligación tributaria a mi cargo. Me la notifica. Ahí está ya ejercido un primer momento de competencia administrativa. Cuando la administración tributaria, en ejercicio de su facultad determinadora, ha procedido a establecer cuál es el monto de la obligación que yo le adeudo. Primer momento. Luego, respecto de esa determinación tributaria, yo comparezco en la misma vía administrativa, es decir, ante la propia autoridad de la que emanó el acto de determinación, comparezco para oponerme al mismo y presento un reclamo administrativo. Yo le digo al señor director del SRI, señor director, he sido notificado con este acto administrativo de determinación. Sepa usted que no estoy conforme, no estoy de acuerdo con el acto de determinación que ha ejercido, la obligación tributaria que ha establecido sobre mí no es la correcta, en tal virtud presento mi reclamo administrativo. Se tramita ese reclamo, se resuelve el reclamo y ocurre que ese reclamo administrativo me es negado. En consecuencia, se ratifica la validez del acto de determinación. Entonces, el SRI me dice, he recibido su reclamo, he revisado su fundamentación, he revisado las pruebas que me ha presentado. Sepa usted que de la revisión que he realizado no tiene usted derecho, por lo tanto, ratifico el acto de determinación que le fue oportunamente notificado. Fíjense que tiene que transcurrir todo esto para que recién yo esté en el supuesto de que pueda nacer la posibilidad de la acción directa del pago indebido. Entonces, permítanme continuar con el ejemplo para luego seguir haciendo el comentario desde el punto de vista legal. Como el Servicio de Rentas Internas, la Administración Tributaria, ratificó la glosa que me puso, recuerden ustedes que ese reclamo que yo le presenté me fue negado. El SRI me dijo, no le acepto el reclamo, debe usted pagar. Yo voy y pago la obligación que me ha señalado la administración tributaria. Pero pago esa obligación tributaria a sabiendas de que el reclamo debía ser aceptado. ¿Por qué ocurre que yo propuse el reclamo? Porque están pretendiendo cobrarme un tributo sobre el cual yo tengo una exención. Ya estoy agregando un elemento adicional aquí. Entonces, no es que yo simplemente no estuve conforme con el monto que me dijeron. Yo en el fondo le dije a la administración tributaria, fíjese, usted me ha dicho que tengo que pagarle $1,000, pero ocurre que respecto de esa obligación tributaria que usted pretende que yo le pague, tengo una exoneración, por lo tanto no debo pagar. Pese a la argumentación que le hago, la administración tributaria me niega el reclamo, ese reclamo me es notificado en cuanto a su resolución, y yo recibiendo esa resolución, pago la obligación tributaria, pero pago a sabiendas de que alegué exoneración. Hago insistencia en esta reflexión porque yo creo que es necesario tener en cuenta algo que permítanme hacer un comentario fuera de lo que está establecido aquí en la norma. A veces los administrados tienen el temor de que obligaciones tributarias que no han nacido legalmente, porque no se ha configurado su hecho generador, son establecidos por la administración. Y a veces los abogados suelen aconsejarles a los clientes y les dicen, mire, sobre esa obligación, sobre esa exoneración hay, sobre esa obligación hay exoneración. Si esto lo peleamos, vamos a ganar, pero yo les recomiendo que para que no se sigan generando obligaciones adicionales, por ejemplo, intereses, realice usted el pago de la obligación y luego nos será todo restituido. Pero la gente tiene temor ahí, ¿no? Y a veces dice, no, porque si yo pago la obligación, de cierta forma la voy a estar aceptando. Luego voy a perder el juicio, porque los jueces van a decir, si ya pagó, ¿qué me viene a reclamar? Ojo, el hecho de que yo pague
un tributo que no ha nacido legalmente, el hecho de que yo pague un tributo de forma excesiva, aun cuando lo esté discutiendo o aun cuando pueda discutirle, no hace que desaparezca la causal de exención, no hace que el pago deje de ser indebido, no hace que el pago deje de ser excesivo, independientemente de que haya pagado. Entonces, ubicándonos de nuevo en el ejemplo, una vez que yo recibo la resolución del reclamo que ratifica la glosa, pago la obligación, pregunto, si yo tengo exoneración sobre ese tributo, ¿el hecho de que lo haya pagado hace que pierda la exoneración? La respuesta es no, el pago sigue siendo indebido. ¿Qué puedo hacer en ese supuesto que ya pagué? ¿Qué puedo hacer en ese supuesto en el que además de que ya pagué, ocurre que ya intenté la vía administrativa, ya recibí una resolución administrativa en el reclamo en el que, del reclamo en el que se me negó mi pretensión? ¿Qué puedo hacer? ¿Está todo perdido? Y la respuesta es no. En ese caso, precisamente, es que usted puede acudir ante la justicia contencioso tributaria para proponer la acción directa de pago indebido, de pago en exceso o de lo debidamente pagado. Entonces, yo compareceré ante el tribunal diciendo, señores jueces del tribunal, fui determinado por la administración tributaria con esta obligación. Ocurre que respecto de esa obligación yo gozo de una exención. En tal virtud propuse mi reclamo administrativo en el que argumenté la existencia de la exoneración. No obstante, la administración tributaria negó mi reclamo y ante esa negativa procedí a pagar. Sin embargo, de que pagué, el pago es indebido porque no se ha configurado el hecho generador, porque tengo exoneración, en fin, procedan ustedes a disponer la devolución del tributo. A eso hace referencia, y disculpen ustedes que haya tenido que hacer este ejemplo un tanto complejo para graficar esto que dice el Código Tributario en el artículo 321 cuando dice que esta acción directa se puede presentar cuando el pago se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que ha negado el reclamo que propuse en contra del acto de determinación tributaria. Entonces, ahí estoy precisamente en el supuesto de que yo reclamé en contra del acto de determinación, recibí la negativa, esa resolución tiene el carácter de ejecutoriada y yo ahí procedo a pagar la obligación tributaria. En ese supuesto, puedo proponer la acción de pago, la acción directa, perdón, ante el tribunal para intentar la recuperación de lo debidamente pagado, de lo indebidamente pagado o de lo excesivamente pagado. Este comentario que yo hacía hace un momento, de que el hecho de que se pague el valor no vuelve de por sí a la obligación tributaria en legítima, que no hace que desaparezca la causal de que sea pago indebido o de que sea pago excesivo, se ratifica incluso en el propio artículo 321, en el segundo inciso, cuando se dice la acción de impugnación de la resolución administrativa se convierte en pago indebido cuando estando en trámite aquella se paga la obligación. ¿Cuándo ocurre esto? Aquí permítanme poner otro ejemplo. Me determinó la obligación la administración tributaria. Respecto de ese acto de determinación, yo ya no propuse reclamo, decidí ir directamente por la vía judicial, comparecí ante el tribunal proponiendo mi acción de impugnación en contra del acto de determinación. Pero precisamente para evitar que se sigan generando intereses, una vez que ya está tramitándose la causa, yo pago la obligación. Entonces ahí el código dice, si usted ya ha pagado la obligación cuando está en trámite la acción de impugnación, esa acción de impugnación deja de ser acción de impugnación y se convierte en una acción de pago indebido. Entonces los jueces, cuando resuelvan sobre el fondo, es decir, si existe o no la obligación, claro, en caso de que se demuestre que la obligación no existe, dirán, la obligación no existe, no obstante, como se pagó mientras se tramitaba la causa, ese pago que se realizó es pago indebido, procédase a su restitución. ¿Sí? No sé si aquí hago una pausa para leer. En el chat había alguna pregunta antes de seguir. Permítame, doctor Guñay, por favor, un poco separarme de la metodología que ustedes usan y voy a leer directamente la pregunta para responderla, que no vayan quedando estos vacíos, ¿sí? Siga nomás, doctor.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces nos dice el colega Carlos Osvaldo Proaño Cordero, nos dice, cuando existe una resolución para que una institución pública devuelva el pago de lo no debido, ¿tiene que devolver con intereses? La respuesta es sí, en todos los casos. La norma es expresa al señalar que cuando se propone una solicitud, ya sea administrativa o ya sea judicial, para que los tributos que han sido indebidamente pagados o excesivamente pagados sean restituidos, cuando se produce esa restitución del tributo, tiene que hacérselo con intereses. Con intereses que se deben calcular desde la fecha en la que yo propuse la solicitud. Ojo, no desde la fecha en la que realicé el pago. Ahí hubo alguna discusión en algún momento. Los administrados decían, pero si yo pagué indebidamente el tributo hace 2 años, desde hace 2 años tiene usted que devolverme los intereses. No, se cuenta desde el momento en el que usted propuso la solicitud de devolución. Desde ese momento se contabilizarán los intereses a favor del administrado y que se pagarán hasta el día en el que efectivamente se produzca la restitución del tributo. Ya, esa es la única pregunta. Entonces, ahora sí continúo. Dicho esto, voy a referirme a un segundo elemento que ha sido materia de discusión respecto de esta disposición del artículo 321 del Código Tributario. Y antes de entrar en la discusión de fondo que se ha producido ahí, ha habido una primera duda respecto de qué se debe entender cuando la disposición dice se pueden presentar estas acciones cuando se ha producido el pago luego de que se ha ejecutoriado la resolución administrativa. ¿Cuándo es que se ejecutoría la resolución administrativa? ¿Cuándo es que yo entiendo que se ha producido este fenómeno de que la resolución administrativa ha causado ejecutoría? Hay quienes han sostenido que esa ejecutoría o el acto administrativo causa ejecutoría o se entiende ejecutoriado cuando yo ya no he ejercido ninguna de las acciones que la ley me permite ejercer respecto de los actos administrativos, confundiendo, aquí no hablo de confusión en el hecho de no entender bien las cosas, sino en el hecho de agrupar todo en un mismo concepto, creyendo que cuando me refiero a no haber ejercido las acciones, estoy hablando tanto de las acciones administrativas como judiciales. Y aquí yo creo que es necesario tener presente la disposición del Código Tributario cuando habla de los actos ejecutoriados. Tengamos en cuenta que el Código Tributario contiene norma que define expresamente qué se entiende por actos firmes y por actos ejecutoriados. Y aquí el Código Orgánico General de Procesos dice, después de ejecutoriada la resolución administrativa que negó la solicitud de devolución del impuesto. ¿Cuándo se entiende ejecutoria de esa resolución administrativa? Pues tengo que irme a la definición del artículo 84, repito, el artículo 84 del Código Tributario que dice, son actos ejecutoriados aquellos actos que consisten en resoluciones de la administración tributaria que se dictan dentro de reclamos tributarios respecto de los cuales no se hubiera interpuesto o no se hubiera previsto recurso ulterior en la misma vía administrativa. Ocurre que en materia administrativa, tributaria, respecto de las resoluciones que se dictan de los reclamos, no hay recurso de apelación. Yo me atrevería a decir incluso, en estricto sentido procesal, no hay recurso, aunque tengamos en el Código Tributario el recurso de revisión. Pero ese recurso de revisión es un recurso extraordinario que procede solo cuando el acto se ha vuelto firme. Es decir, cuando yo ya he dejado pasar todo el tiempo para que el acto no sea susceptible de ser movido. Cuando ha causado efecto pleno ese acto, recién ahí puedo proponer recurso de revisión. Pero ocurre que en materia tributaria en nuestro país no tenemos la posibilidad de ejercer un recurso de alzada, un recurso de apelación respecto de las resoluciones que se dictan dentro de los reclamos administrativos. Entonces ocurre que toda resolución administrativa que se dicta es desde el momento en el que se notifica una resolución ejecutorial, porque respecto de ella no se ha previsto recurso ulterior en la misma vía administrativa. No obstante, de que causa ejecutoría en el orden administrativo desde el día siguiente de su notificación, claro, eso no quiere decir que yo pierda la posibilidad de ejercer la acción de impugnación en vía judicial
dentro de los plazos que el Código Orgánico General de Procesos prevé para el efecto. Eso no quiere decir que si yo recibo hoy una resolución de un reclamo administrativo y como el Código Tributario no prevé recurso ulterior o posterior en la misma vía administrativa, por lo tanto, desde mañana mismo causará ejecutoría, será ejecutoriado, perdón, tendrá la categoría de ejecutoriado. Eso no quiere decir que yo no goce aún de los 60 días de término que establece el Código General de Procesos para ejercer la acción de impugnación. Son dos temas distintos. Y esto es importante referirlo, claro, porque algunos decían esto es impracticable, porque para que esta disposición del 321 es impracticable, porque entendían que el pago tenía que producirse luego de que yo ya había agotado incluso el tiempo para ejercer la acción judicial y no la había ejercido. Y ahí realizo el pago. Y luego de eso quiero acudir de nuevo a la justicia, ya no podría hacerlo, pues, ¿no? Porque ya habría perdido el chance de ejercer la acción judicial. Entonces, entiéndase bien esto de que es resolución ejecutoriada para los efectos de la aplicación del artículo 321. Y ahora sí voy a referirme de forma breve, en honor al tiempo, a esta discusión de fondo que se venía dando respecto de cuándo procede y cuándo no procede el ejercicio de esta acción directa prevista en el artículo 321 del Código Tributario. El Código Tributario, cuando todavía contenía dentro de su cuerpo normativo las disposiciones relativas a las acciones en materia contencioso tributaria, contenía una disposición similar a esta que ahora consta en el artículo 321 del COGEP. Por lo tanto, en el país hemos tenido siempre la visión respecto de las acciones directas de pago indebido, de pago en exceso o de lo debidamente pagado, hemos tenido la visión de que esta acción directa procede solo en el caso que me permití ejemplificarles hace un momento. Es decir, me habían determinado la obligación, yo reclamé respecto de ese acto de determinación y luego de que he reclamado y he recibido una respuesta negativa de la administración, procedo a pagar. Y una vez que pagué, comparezco ante la función judicial a proponer la acción para la devolución de esos tributos ya en acción directa. Eso es lo que siempre se ha establecido en el Código Tributario. Es más, las sentencias de los tribunales, de los tribunales distritales en el país, siempre seguidores de esta disposición, seguidores al pie de la letra de esta disposición del Código Tributario antes y ahora del Código Orgánico General de Procesos, siempre han dicho, para que usted pueda venir aquí al tribunal a proponer su intención de que se le devuelvan esos tributos indebida, excesiva o debidamente pagados, debe haber ocurrido que usted ya hubiese accionado previamente en la vía administrativa, oponiéndose a esa determinación tributaria, oponiéndose a ese establecimiento de la obligación que realizó la administración. Y solo cuando recibió negativa, ahí usted, por el hecho de haber pagado, puede venir a mí a reclamarme para que le devuelva ese tributo que es indebidamente pagado o excesivamente pagado. Así lo han dicho varias sentencias. Así lo han venido sosteniendo los tribunales, como les decía hace un momento. El razonamiento que han tenido, por ejemplo, que tuvo en su momento la sala especializada de lo fiscal de la Corte Suprema de Justicia en varios fallos que se repitieron por más de 3 ocasiones, decían o tenían un razonamiento que más o menos decía: ya ha habido una discusión previa respecto de la obligación tributaria como tal. Ya en la propia sede administrativa, el obligado o quien realizó el pago fue a discutir el hecho de que si tenía o no que pagar la obligación. Ya estuvo en entredicho el hecho de que se tenía o no que pagar. Y luego de que ya discutió en sede administrativa, procedió a pagar. Y como no tuvo acogida en la sede administrativa, se ve la necesidad de venir ante los tribunales para que sean los tribunales los que dispongan la devolución del tributo. Eso es lo que ha dicho o lo que dijo en su momento la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, insisto. Por ejemplo, si les interesa el dato, voy a proceder a darles el dato de una de esas sentencias para que puedan revisarlas. Por ejemplo, la sentencia dictada dentro del caso número 68-2001, repito, caso número 68-2001,
que está publicado en el registro oficial 405 del 24 de agosto del año 2004. Entonces ahí ustedes pueden revisar este pronunciamiento de la Corte y ahí mismo se hace referencia a varios fallos anteriores que llegaban a configurar la triple reiteración. Entonces, este venía siendo, o ha venido siendo tradicionalmente el criterio de los tribunales de lo contencioso tributario a lo largo del país, pero ocurre, y seguramente muchos de ustedes están al tanto ya de esto que voy a referirles, ocurre que la Corte Nacional de Justicia hace poquito tiempo, me parece que en este mismo mes de enero del 2023 o tal vez en diciembre inmediato del año anterior, ese dato no lo tengo muy seguro, pero en realidad en las últimas semanas, ha emitido una sentencia en la que cambia completamente esta concepción que venían teniendo, esta concepción rígida que venían teniendo los tribunales distritales de lo contencioso tributario. Y la Corte Nacional de Justicia ahora, a través de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, dentro del fallo número, anoten por favor, para quienes tengan interés en esto, dentro del fallo dictado en el juicio número 01501, 2019, 00079, dicta sentencia en la que se refiere precisamente a esta acción directa que está prevista en el artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos. Y cambia, decía yo, esta concepción que venía siendo sostenida de forma reiterativa, inicialmente por la por la Corte Suprema de Justicia, y que como consecuencia de eso venía siendo aplicada en prácticamente todos los casos en los que se comparecía ante los tribunales distritales de lo contencioso tributario a proponer las acciones directas de pago indebido. Es decir, se tenía todavía la idea de que era necesario que yo haya discutido en sede administrativa primero la obligación, de que haya recibido respuesta negativa, de que ahí se hubiese producido el pago y ahí recién me encontraba yo habilitado para ir a proponer la acción directa. Eso ha cambiado por completo en este criterio expuesto por la Corte Nacional en este juicio cuyo número les acabo de compartir, porque ahí la Corte más o menos dice esa visión tradicional que se tenía, o esa visión clásica o reiterativa que se tenía respecto de en qué casos procede la acción directa de pago indebido, ya no debe considerarse así, así a rajatabla, dicen, ¿no? Y en resumen, lo que viene a decir la sala especializada es que los reclamos administrativos que se proponen en sede administrativa, valga la redundancia, a los que hace referencia el Código Orgánico General de Procesos cuando se refiere a las acciones directas, son reclamos o son acciones administrativas que proceden contra actos de determinación equivocados. Pero existen casos, dice la Corte Nacional, en los que no necesariamente yo tengo que haberme opuesto en sede administrativa a esos actos de determinación para que yo habilite la posibilidad de ejercer la acción directa. La Corte Nacional lo que me está diciendo ahora es el hecho de que la determinación de la obligación tributaria haya sido equivocadamente realizada o se le haya realizado respecto de un tributo fuera de la medida legal o sin que se haya producido el hecho generador o respecto de obligaciones de las que haya exención. No es necesario que yo me vaya a discutir previamente en sede administrativa eso para habilitar la acción directa, dice la Corte Nacional. Pueden ya los contribuyentes, o pueden quienes aquellos pagaron la obligación, pueden venir directo ante la sede judicial y proponer la acción para que sea el órgano jurisdiccional, para que sean los jueces los que determinen que esa obligación ha sido indebidamente establecida y que esa obligación indebidamente establecida, por haber sido pagada, haya constituido pago indebido, pago excesivo, en fin. Y en consecuencia sean directamente estos jueces los que dispongan su devolución. Entonces, se ha roto ese criterio clásico de que primero habría que haber intentado la sede administrativa, de que yo debía haber recibido una resolución negativa y que al haber pagado ahí,
recién yo me habilitaba a proponer la acción directa. No, ocurre que ahora, al haber yo recibido el acto de determinación, permítanme ejemplificar para que esto quede muy, muy claro. Me hace a mí el acto de determinación la administración tributaria hoy, me dice usted me debe $1,000 de impuesto a la renta. Yo sé que no le debo porque no he tenido ingresos o porque tengo una exoneración. Ya no tengo que irme a proponer el reclamo primero. Ya no tengo que esperar que me nieguen el reclamo y ahí pagar para habilitar la acción directa. Ahora, esa obligación que es determinada de forma equivocada, si yo la pago, genera la posibilidad de que vaya directamente a la vía jurisdiccional a proponer la acción de pago, la acción directa para intentar la recuperación de lo indebidamente pagado según este criterio de la Corte Nacional. Evidentemente, claro, en honor a la verdad, tengo que también decir, esto es recién un primer pronunciamiento de la Corte Nacional en este sentido. Claro, consecuentemente no podemos hablar de que haya jurisprudencia obligatoria, que sea vinculante y que vaya a ser observada de forma obligatoria por todos los tribunales de aquí en adelante. No obstante, les dejo ahí el dato para que conozcan qué es lo que opina la Corte Nacional respecto de los casos en los que procede la proposición de las acciones directas de pago indebido. Creo que con esto he cubierto de forma general cuáles son los casos en los que procede la proposición de estas acciones y les he comentado asimismo cuáles son las principales discusiones que se han venido dando respecto de esta figura. Quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por habernos acompañado el día de hoy con esta importante ponencia. Las personas en sala Zoom pueden levantar la mano para realizar las preguntas a nuestro expositor. Desde redes sociales, estimado doctor, nos mandan muchas felicitaciones por su ponencia. Nos dicen si puede repetir el número de caso, doctor, para poder anotarlo. Está sin el audio, doctor. Perdóneme. Sí, les decía que con gusto, y les voy a repetir los números de los procesos en los que se habla de las dos formas de ver el tema de la acción directa. Entonces, aquellos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la entonces Corte Suprema de Justicia, que hablaba de la primera posición, la pueden encontrar, por ejemplo, en la resolución del caso número 68-2001, que está publicada en el registro oficial 405 del 24 de agosto del 2004. Y este último pronunciamiento, ahora ya de la Corte Nacional, se ha dado dentro del juicio número 01501-2019-00079. Ahí pueden revisarlo y espero que les sea de mucha utilidad. Bien, muchas gracias, doctor. En redes sociales nos dice una pregunta, Hernán Garzón, nos dice, ¿de qué forma se puede realizar la devolución del pago no debido? Como les había comentado, se puede intentar tanto en vía administrativa como en vía judicial. Voy a referirme primero a la vía administrativa. Usted, una vez que realiza un pago de un tributo que ha sido excesivamente pagado o que ha sido indebidamente pagado, está habilitado a proponer en la sede administrativa un procedimiento para que sea la propia administración tributaria la que proceda a su devolución. En el caso de los tributos excesivamente pagados, el Código Tributario incluso establece una doble posibilidad administrativa, porque usted puede comparecer primero haciendo una solicitud de devolución de lo excesivamente pagado, y si es que esa solicitud le es negada total o parcialmente, usted ahí puede recién presentar un reclamo formal, también es sede administrativa, para que le devuelvan esos tributos. En cambio, en tratándose de tributos indebidamente pagados, recordemos un concepto muy general que les había dado antes, que son en general esos tributos que se pagan sin que haya nacido la obligación tributaria. En estos casos, usted debe comparecer directamente a proponer un reclamo de pago indebido. ¿Cuándo puede hacerlo? El Código Tributario señala que estas acciones pueden proponerse hasta 3 años luego de que se ha realizado el pago. Es decir, desde el momento en el que yo verifiqué el pago del tributo, tengo 3 años para comparecer
a solicitar su devolución. Y luego de ello, si es que en sede administrativa no obtengo total o parcialmente lo que pretendo, puedo comparecer a la vía judicial. En primer término, a través de una acción de impugnación, si me voy a oponer a esa resolución que me negó la devolución, o en la acción directa en todo ese ejemplo largo que les propuse hace un momento. Entonces, tiene tanto vía administrativa cuanto vía judicial para intentar la devolución de los tributos. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta vía redes sociales. Nos dice Paola Freire. Doctor, ¿la devolución del pago indebido siempre se lo hace en efectivo o tal vez en títulos de crédito? A ver, la ley establece que se puede devolver tanto en efectivo cuanto en títulos de crédito. La Administración Tributaria Central, es decir, el Servicio de Rentas Internas, también la aduana, por lo general están sujetos a la forma en la que usted haya solicitado la devolución. Entonces yo, cuando se trata de tributos pagados ante la Administración Tributaria Central, puedo escoger si quiero que me devuelvan en efectivo o puedo pedir que me entreguen una nota de crédito. En cambio, en tratándose de las administraciones tributarias seccionales, suelen haber disposiciones que están contenidas en las ordenanzas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados que establecen que las devoluciones tributarias se realizan a través de de notas de crédito, a través de documentos que les servirán a los contribuyentes para pagar sus posteriores obligaciones tributarias. Ojo, esos documentos que le entregan por concepto de la devolución de los tributos son documentos negociables. Entonces usted puede endosarlos a favor de un tercero, puede venderlos a un tercero para que ese tercero los haga efectivo para el pago de sus tributos. Entonces, las dos formas están habilitadas. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por habernos acompañado en la jornada de hoy. Muy contentos con su ponencia, un gusto volverlo a ver. Fui alumno suyo en la Universidad de Cuenca y realmente siempre sus clases son muy magníficas y específicas, la manera que las dicta y los ejemplos que pone. Muchísimas gracias, doctor. Espero contar con su participación en futuros eventos, así que le cedo el uso de la palabra que pueda despedirse de la audiencia. Muchísimas gracias. En primer término, quiero agradecer su extraordinaria generosidad por esas palabras que ha tenido respecto de mi persona. Debo decirle que los recuerdo con mucho cariño a usted y al doctor Armijos. Fueron alumnos muy destacados y los tengo siempre presentes. Y agradecer también a todos los participantes en este evento. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus preguntas que han sido muy interesantes. Felicito la iniciativa de Latin Juris respecto de la realización de estos eventos. Quedo presto a participar con ustedes las veces en las que ustedes estimen que puedo serles de utilidad. Le agradezco mucho. Una buena noche. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Una muy buena noche. Hasta una próxima ocasión. Bien, con todos ustedes, estimados cursantes, previo a terminar la jornada del día de hoy, permítanme compartir mi pantalla para hacerles una nueva invitación, como lo había hecho al inicio del curso, a que ustedes puedan visitar nuestra página Juristas de Ecuador. Simplemente tipeamos www.juristasdeecuador.com, en la cual podrán, como ya les indiqué, acceder. Lo que buscamos con esta página es poner a la disposición de la comunidad abogados en el Ecuador por regiones como Costa, Sierra, Oriente. Recuerden que la suscripción a nuestra página es simplemente por un pago anual, en la que ustedes tendrán beneficios como por ejemplo 2 cursos gratuitos de los eventos que realice Juristas de Ecuador en todo el año, también descuentos que puedan tener para los futuros eventos. Permítanme indicarles, la página, nuestro equipo técnico se encuentra ya actualizando la página con todas las personas que forman parte de acá. Nosotros podemos ver que tenemos aquí ya las nuevas presentaciones que van a partir desde este año. De igual manera, una vez más les indico las especialidades que tenemos acá: derecho administrativo, derecho ambiental, arbitraje, mediación, derecho civil, contratación pública. Nosotros, como los había indicado, no cobramos comisión por los clientes que puedan ustedes obtener a través de la página. Simplemente esa es una relación directa. También tenemos herramientas. En este tenemos, por ejemplo, insumos para la práctica diaria de abogados y abogadas. Tenemos modelos, capacitaciones, legislación, doctrina. Así que les invito a que se sigan suscribiendo. Mucha gente nos ha preguntado si es que había costo mensual. No, es simplemente un pago anual, y también nuestro equipo técnico se encargará
de realizar la difusión en redes sociales de Juristas de Ecuador, tanto como Facebook, Instagram y canal de YouTube. Bien, una vez dicho todo esto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos el día de mañana para una siguiente jornada. Que tengan todos una muy buena noche, un reparador descanso.